Mientras yo cuidaba de mi padre enfermo, mi familia nos traicionó a los dos, dejándonos fuera de todo plan. Nunca pensé que volver a casa sería el peor error de mi vida. Yo ya tenía mi rutina, mi trabajo, mi pequeño departamento alquilado y una paz que me había costado años construir. No era una vida perfecta, pero era mía. Hasta que sonó el teléfono una noche y vi el nombre de mi hermana mayor en la pantalla. Algo dentro de mí se encogió antes de contestar. Papá está muy mal, me dijo sin rodeos. Los doctores dicen que necesita cuidados constantes. No pregunté mucho. No porque no quisiera, sino porque ya conocía el tono. Ese tono que siempre significaba que la responsabilidad iba a caer sobre mí. Siempre era así. Yo era la hija responsable, la que no decía que no, la que resolvía. 2 semanas después estaba de regreso en la casa donde crecí, esa que olía a humedad, a medicamentos y a recuerdos que prefería mantener enterrados. Mi padre estaba irreconocible. Más delgado, más callado, con una mirada cansada que evitaba la mía. Si te está gustando este video, quédate hasta el final, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos. Aún así, cuando me vio, sonrió como pudo. Sabía que ibas a volver, me dijo. Siempre fuiste la buena. Esa frase me dolió más de lo que debería. Porque ser la buena siempre me había salido caro. Mis hermanos aparecieron ese primer día solo para dar indicaciones. Mi hermana mayor hablaba como si fuera la dueña de todo. Mi hermano menor apenas levantaba la vista del celular. Entre los dos decidieron que yo era la opción perfecta para quedarme. Tú no tienes hijos, dijo ella. Y trabajas desde casa, ¿no? A ti se te hace más fácil. No era una pregunta. Nunca lo era. Así empezó todo. Yo cocinaba, limpiaba, llevaba a mi padre al baño, le cambiaba los pañales cuando ya no podía controlarse, le daba los medicamentos, dormía a medias. Ellos venían de vez en cuando, se quedaban unos minutos, preguntaban cómo estaba y se iban rápido, como si el olor a enfermedad les incomodara. Al principio traté de no pensar mal. Me repetía que todos lidiamos con las cosas a nuestra manera. Pero poco a poco empecé a notar detalles raros. Papeles que desaparecían del escritorio de mi padre. Cajones cerrados con llave que antes siempre estaban abiertos. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la habitación. Mensajes que mi hermana contestaba saliendo al patio. Una tarde encontré a mi padre llorando en silencio. ¿Te duele algo?, le pregunté, asustada. Negó con la cabeza. No es el cuerpo, susurró. Es la familia. Quise preguntarle más, pero justo en ese momento entró mi hermana. Me lanzó una mirada seca, como de advertencia. No lo canses, me dijo. El doctor dijo que no se altere. Desde ese día empecé a sentirme vigilada en mi propia casa. Mi rutina se volvió mecánica, pero mi cabeza no paraba. Cada noche, cuando todos dormían, repasaba mentalmente cada gesto, cada palabra. Había algo que no encajaba. Algo grande. Un día, mientras buscaba unas toallas en el cuarto de mis padres, encontré una carpeta escondida detrás del closet. La abrí sin pensar. Dentro había copias de escrituras, documentos bancarios y un testamento, fechado hacía apenas 3 meses. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Sentí un nudo en la garganta. Cerré la carpeta rápido, como si me hubiera quemado. Me dije que tal vez era una versión antigua, que no debía sacar conclusiones. Pero esa noche casi no dormí. A la mañana siguiente decidí preguntarle directamente a mi padre. Estaba despierto, mirando al techo. Papá, le dije, ¿hiciste algún testamento últimamente? Su cuerpo se tensó. Giró la cabeza despacio hacia mí. ¿Quién te dijo eso? Nadie, respondí. Solo quiero saber. Se quedó en silencio demasiado tiempo. Yo quise hacer las cosas bien, dijo al final. Pero a veces uno confía en quien no debe. Antes de que pudiera seguir, mi hermana apareció otra vez. Siempre aparecía en el momento justo. ¿De qué hablan?, preguntó, fingiendo una sonrisa. De nada importante, respondió mi padre por mí. Cosas mías. Ella me miró fijamente, como si supiera exactamente lo que había visto. Desde ese día su trato conmigo cambió. Más frío. Más distante. Más órdenes y menos agradecimientos.
Empezó a criticar cómo cuidaba a papá, cómo cocinaba, cómo limpiaba. A decirme que estaba exagerando gastos, que tal vez no sabía administrar bien. Incluso insinuó que yo estaba usando su dinero. Eso fue lo que más me dolió. Yo había dejado todo por ellos. Y ahora parecía que me estaban pintando como una aprovechada. Una noche escuché voces en la sala. Eran mi hermana y mi hermano. Me acerqué despacio y me quedé detrás de la pared. Tenemos que apurarnos, decía ella. Mientras ella esté aquí, no podemos mover nada. ¿Y si se entera?, preguntó él. No se va a enterar, respondió segura. Siempre confía. Ese es su problema. Sentí que el piso se me movía. Hablaban de mí. De mis espaldas. Como si yo no fuera parte de la familia, sino un estorbo. Esa misma madrugada revisé de nuevo la carpeta. Esta vez con más calma. Leí cada hoja. Entendí cosas que nadie me había dicho. Propiedades vendidas. Cuentas movidas. Firmas que no parecían del todo claras. Y entonces lo entendí. Yo no estaba ahí solo para cuidar a mi padre. Estaba ahí para mantenerme ocupada, distraída, mientras ellos hacían algo que no querían que yo viera. Me senté en el suelo del cuarto, con los papeles en la mano, temblando. No sabía si llorar, gritar o enfrentar a todos en ese momento. Pero algo dentro de mí me dijo que aún no. Que todavía faltaba lo peor. Porque si estaban dispuestos a traicionar así a su propia sangre, ¿qué más serían capaces de hacer? Y lo que descubrí después, fue mucho más oscuro de lo que imaginé. Después de esa noche ya no pude volver a ver a mi familia con los mismos ojos. Cada sonrisa de mi hermana me parecía falsa. Cada gracias sonaba ensayado. Yo seguía cuidando a mi padre como siempre, pero por dentro algo se había roto. Ahora sabía que mientras yo me desvivía por él, ellos movían hilos a escondidas. Empecé a prestar atención a todo. A las llamadas que mi hermana hacía en voz baja. A las visitas casuales de un abogado que nunca se presentaba conmigo. A los documentos que aparecían firmados sin que mi padre recordara haberlos visto. Una tarde, mientras le daba de comer, mi padre me tomó la mano con fuerza. Tenía los ojos llenos de miedo. «Hija», susurró, «si algún día pasa algo, no confíes en ellos». Sentí un escalofrío. «¿Qué quieres decir con algo?», le pregunté. Miró hacia la puerta, como si temiera que alguien estuviera escuchando. «Yo ya no controlo nada», dijo. «Todo lo manejan ellos. Me convencieron de firmar cosas cuando estaba débil. Quise gritar. Quise salir corriendo y enfrentarlos a los dos. Pero me contuve. Si hacía algo impulsivo, podía perder cualquier oportunidad de saber la verdad completa. Esa noche revisé la basura del estudio. Sí, la basura. Y ahí encontré borradores de contratos rotos, sobres de bancos, y una hoja que me heló la sangre. Una carta de internación a un asilo, fechada para dentro de 2 semanas. Era para mi padre. Ellos planeaban llevárselo. Sacarlo de la casa. Dejarlo en un lugar donde ya no pudiera hablar ni decidir nada. Y yo ya no les servía. Todo cobró sentido. Por eso la prisa. Por eso las críticas. Por eso querían que yo pareciera incompetente. Al día siguiente decidí probar algo. Fingí estar agotada, confundida, torpe. Dejé caer un vaso por accidente. Olvidé una pastilla a propósito, sabiendo que mi hermana revisaba todo. Quería ver hasta dónde llegaban. Y no tardaron. «Esto ya te queda grande», me dijo esa misma noche. «No estás capacitada para cuidar a papá». «Estoy haciendo lo mejor que puedo», respondí. «No es suficiente», intervino mi hermano. «Estamos considerando otras opciones». «Otras opciones». Así lo dijeron. Como si mi padre fuera un mueble viejo. Esa noche lloré en silencio en mi cuarto. No solo por mi padre, sino por mí. Por darme cuenta de que nunca fui parte del plan. Nunca fui querida por lo que era, solo por lo que podía hacer. Pero también fue esa noche cuando tomé una decisión. Si ellos estaban jugando sucio, yo iba a dejar de ser la hija ingenua. Empecé a grabar audios con mi celular escondido. Conversaciones. Comentarios. Amenazas disfrazadas de preocupación. Todo. Un día, mientras mi hermana hablaba con el abogado en la sala,
Dejé el teléfono grabando bajo un cojín. Lo que escuché después me confirmó todo. Mientras ella esté aquí, no podemos avanzar, decía mi hermana. Pero cuando llevemos al viejo al asilo, ya no habrá testigos. ¿Y la otra hija? Preguntó el abogado. No importa, respondió. Nunca reclama. Y si reclama, ya será tarde. Sentí náuseas. Esa misma semana mi padre empeoró. Ya casi no hablaba. Apenas comía. Yo me quedaba a su lado todo el tiempo, con miedo de que firmaran algo más mientras dormía. Una madrugada desperté con un ruido. Alguien estaba en su cuarto. Me levanté rápido y abrí la puerta. Era mi hermano, revisando el cajón donde guardaban documentos. ¿Qué haces? Le grité. Se asustó. Se puso rojo. Nada, dijo. Solo buscaba unas facturas. A las 3 de la mañana, respondí. No supo qué decir. Se fue sin mirarme. Al día siguiente mi hermana me llamó a la cocina. Tenemos que hablar, dijo con tono serio. Esto ya no está funcionando. Para ustedes, respondí. Me miró con desprecio. No te hagas la víctima. Papá necesita cuidados profesionales. ¿Y tú? Tú ya hiciste lo que pudiste. ¿Y después qué? Pregunté. ¿Qué pasa conmigo? Se encogió de hombros. Cada quien sigue su camino. Así. Sin más. Esa noche, mientras le acomodaba la almohada a mi padre, me habló con un hilo de voz. En el cajón, dijo. El falso fondo. Busqué cuando todos dormían. En el fondo del cajón encontré un sobre viejo, amarillento. Dentro había un documento firmado hace años. Un testamento anterior. Donde yo sí aparecía. Donde se especificaba que mi padre quería que yo tuviera voz en todas las decisiones importantes. Y una nota escrita a mano. Si estás leyendo esto, es porque ya no confío en ellos. Me temblaban las manos. Eso era lo que estaban ocultando. Eso era lo que querían borrar. Pero antes de que pudiera hacer nada con ese papel, mi hermana entró al cuarto. ¿Qué tienes ahí? Preguntó. Nos miramos fijamente. Por primera vez no bajé la mirada. La verdad, respondí. Su expresión cambió. Ya no fingía. Dámelo, ordenó. No, dije. Y si intentas quitármelo, todo sale a la luz. Se rió. Una risa fría. No sabes en lo que te estás metiendo. En ese momento entendí que esto ya no era solo una pelea familiar. Era una guerra silenciosa. Y apenas estaba comenzando. Porque lo que yo todavía no sabía, era que ellos ya habían dado un paso mucho más grave. Uno que ponía en riesgo no solo la herencia, sino la vida de mi padre. Lo que descubrí al final me obligó a elegir entre callar para siempre, o destruir a mi familia con la verdad. Después de ese enfrentamiento, la casa se volvió un campo minado. Nadie gritaba. Nadie discutía abiertamente. Pero el aire estaba cargado de algo pesado, como si en cualquier momento todo fuera a explotar. Mi hermana apenas me dirigía la palabra. Mi hermano evitaba mirarme. Y yo caminaba con el documento escondido, sintiendo que llevaba una bomba en el bolsillo. Mi padre empeoraba cada día. Dormía casi todo el tiempo. A veces despertaba desorientado, otras veces me miraba como si quisiera decirme algo importante y no pudiera. Yo no me separaba de él ni un segundo. Ya no confiaba en nadie más. 2 días después, llegó una ambulancia sin previo aviso. Es solo una revisión, dijo mi hermana. No exageres. Pero yo sabía que era mentira. Nadie avisa una ambulancia de rutina. Cuando intentaron llevárselo, me planté frente a la camilla. No se lo llevan, dije. No sin que él lo autorice. No está en condiciones de decidir, respondió el paramédico mirando a mi hermana. Eso lo decidirá un juez, no tú, le dije. Y menos ellos. Mi hermana explotó. Ya basta. Gritó. Nos estás complicando todo. Esa frase lo dijo todo. Los paramédicos se fueron. Pero esa misma noche entendí que ya no tenía tiempo. Ellos iban a volver a intentar algo. Tal vez al día siguiente. Tal vez cuando yo estuviera dormida. Entonces hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a un abogado.
Le conté todo. Le mostré el testamento antiguo, las grabaciones, los documentos. Escuchó en silencio y al final me dijo algo que me heló la sangre. Si no actúas ya, lo pierdes todo. Y no hablo solo de dinero. Al día siguiente, con ayuda legal, solicité una medida de protección para mi padre. También pedí una evaluación médica independiente. Cuando la notificación llegó a la casa, mi hermana casi rompe la puerta de mi cuarto. ¿Qué hiciste?, me gritó. ¿Estás loca? Estoy harta, respondí. Y no me voy a callar más. Mi hermano no decía nada. Solo miraba al piso. Por primera vez parecía entender la gravedad de todo. La evaluación médica fue clara. Mi padre había firmado documentos bajo medicación fuerte, sin plena conciencia. Eso lo cambiaba todo. Cuando el abogado les explicó que cualquier movimiento más podía considerarse abuso y fraude, mi hermana se vino abajo. Lloró. Gritó. Me culpó de arruinar la familia. Tú provocaste esto, me dijo. Si no hubieras metido las narices. No, la interrumpí. Ustedes lo provocaron cuando decidieron usarlo. Y usarme. Esa fue la primera vez que alguien dijo la verdad en voz alta. Mi padre falleció 2 semanas después. Murió tranquilo, tomado de mi mano. Antes de irse, me miró y apenas susurró. Gracias, por no dejarme solo. En el funeral, mi familia parecía unida. Abrazos falsos. Lágrimas para la gente. Nadie sabía lo que había pasado puertas adentro. Pero yo sí. El testamento válido fue el antiguo. El que me daba voz. El que ellos quisieron borrar. La herencia se repartió de forma justa, aunque el dinero ya no me importaba. Lo que sí importaba fue lo que vino después. Mi hermana me dejó de hablar. Me culpó de todo. Mi hermano se fue alejando poco a poco, como si la vergüenza le pesara más que la sangre. Y yo me fui de esa casa. Volví a mi vida, pero ya no era la misma persona. Perdí una familia, pero gané algo que nunca tuve: claridad. Hoy sé que no siempre los traidores son extraños. A veces están en la mesa contigo, te sonríen y te llaman hermana mientras planean a tus espaldas. Y también aprendí algo más doloroso: no siempre el sacrificio es amor. A veces es solo una excusa para que otros se aprovechen. No me arrepiento de haber hablado. No me arrepiento de haber peleado. Porque si me hubiera quedado callada, no solo me habrían quitado todo, también me habrían quitado la dignidad. Y eso si no se recupera. Y esta es la historia de Laura. Si quieres que tu historia, suceso o problema sea contada en este canal, deja un mensaje en los comentarios y te contacto.